para ponerle pausa a el proceso electoral para elegir a personas juzgadoras. Y si no lo hacen, incurren en desacato y esto equivale a una multa, etcétera, y se tiene que dar cuenta a la Fiscalía General de la República. Eso es en lo teórico, en el papel, pero en los hechos, pues parece que no los pelan. Estoy viendo aquí lo que declaró Ricardo Monreal. La decisión me parece del juez de distrito que dicta la suspensión, Pepe, me parece cuestionable. Yo creo que como medida cautelar es muy difícil frenar un proceso que tiene una naturaleza electoral. Se han introducido restricciones que también nos gusten o no nos gusten, ya están también en la Constitución para este tipo de suspensiones. Definitiva. De acuerdo, coincido plenamente, pero entonces, ¿dónde colocas la declaración de Ricardo Monreal y también en su momento de Gerardo Fernández Noroña cuando dice que el Poder Legislativo determina continuar este proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros? Como diciendo, recibimos la orden y la ignoramos. Con muchas de ellas, a mí me parece que hemos visto algunas decisiones que son francamente excesos, como esa determinación de una jueza federal que ordenó, por ejemplo, que se eliminara la reforma del Diario Oficial de la Federación. Yo no comparto ese tipo de Entonces, en pocas palabras, estarán diciendo Noroña y Monreal, a mí no me vengan con que la ley es la ley, citando al... Amigos, un gusto saludarlos. Hoy jueves 9 de enero del 2025, Pepe Cárdenas le dieron hasta para llevar. Definitivamente, él sigue insistiendo, casi al borde del llanto. Se puso medio loco, así que veamos cómo es que el doctor Eduardo Andrade, abogado constitucional, le da una repasada y le dice que los juicios de amparo no es procedente contra la reforma a la Constitución, según el artículo 61 de la ley de amparo. Veamos realmente esta importante aclaración que hace el doctor Andrade ante la situación en que se insiste Pepe Cárdenas de que el juez de distrito hizo un amparo para que se desechara el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Lo vemos y lo comentamos. La audiencia que nos acompaña, te hemos invitado porque anoche, ya tarde, cerca de las 11 de la noche, se difundió a través de algunos medios de información, específicamente el periódico Milenio Diario en su portal, se divulgó que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación informó la suspensión del proceso electoral extraordinario destinado a la designación de diversos cargos judiciales, jueces, magistrados, ministros, correspondientes al periodo 2024-2025. Dice que esta decisión obedece a una medida cautelar emitida por un juzgado, el juzgado primero de distrito en el estado de Michoacán, que deriva de un juicio de amparo interpuesto contra las recientes reformas constitucionales y legales en materia judicial. Entonces dice el desplegado, para no leerlo completo, dice la comunicación del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que ellos se retiran, que no van a seguir con el proceso hasta en tanto se analiza de fondo la procedencia o no de este amparo. Y de lo contrario, están haciendo un llamado para que los demás comités evaluadores del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo también suspendan cualquier actividad hasta que no se llegue al fondo del asunto. Javier, no sé si voy bien o me regreso y nos explicas mejor de qué se trata. No, Pepe, mira, yo creo que es una decisión que por una parte sorprende, pero al mismo tiempo yo diría, no tanto. Se dijo en su momento, estamos frente a una reforma que está tan mal diseñada, que viola tantos derechos y que es tan destructiva, Pepe, que era previsible que se presentara una verdadera avalancha de impugnaciones, ¿no? Algunas de ellas ya fueron resueltas, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú te recordarás, en algún momento no se alcanzaron los votos necesarios en la Suprema Corte para invalidar buena parte de esta reforma judicial, pero lo cierto, Pepe, es que tampoco es que la Corte haya avalado el contenido de esta reforma. Lo que sucedió fue simple y sencillamente que no se alcanzaron los votos para echarla abajo, pero el resto de las impugnaciones que se presentaron, incluidos diversos juicios de amparo que presentaron juezas y jueces, magistradas y magistrados que fueron indebidamente sustituidos, pues esas impugnaciones siguieron vivas, siguen vivas, y es precisamente en el marco de uno de estos juicios de amparo que presentaron personas juzgadoras que un juez federal de Michoacán emite una suspensión definitiva. Quizá lo primero que habría que decir, Pepe, es que esta es una orden para ponerle pausa a el proceso electoral para elegir a personas juzgadoras. Y si no lo hacen, incurren en desacato y esto equivale a una multa, etcétera, y se tiene que dar cuenta a la Fiscalía General de la República. Eso es en lo teórico, en el papel, pero en los hechos, pues parece que no los pelan. Estoy viendo aquí lo que declaró Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de Morena, y dice que el Poder Legislativo va a continuar el proceso y que ni modo. Tenemos que frenar. A mí la decisión me parece, del juez de distrito que dicta la suspensión, Pepe, me parece cuestionable. Yo creo que como medida cautelar es muy difícil frenar un proceso que tiene una naturaleza electoral.
Se han introducido restricciones que también nos gusten o no nos gusten, ya están también en la Constitución para este tipo de suspensiones, pero a quien le toca determinar, Pepe, si esas decisiones son correctas o no son incorrectas, no son a los comités, no son a quienes están obligados a cumplir con esa determinación. Si no les gustan esas determinaciones, Pepe, hay vías dentro de la propia ley de amparo para poder controvertir una suspensión definitiva. De acuerdo, coincido plenamente, pero entonces, ¿dónde colocas la declaración de Ricardo Monreal y también en su momento de Gerardo Fernández Noroña cuando dice que el Poder Legislativo determina continuar este proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, como diciendo, recibimos la orden y la ignoramos? Está violando. O sea, es decir, desde que se publica esta reforma, ha habido una enorme cantidad de órdenes judiciales que ordenan, y de nueva cuenta, yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas. A mí me parece que hemos visto algunas decisiones que son francamente excesos, como esa determinación de una jueza federal que ordenó, por ejemplo, que se eliminara la reforma del Diario Oficial de la Federación. Yo no comparto ese tipo de Entonces, en pocas palabras, estarás diciendo Noroña y Monreal, a mí no me vengan con que la ley es la ley, citando al... de una resolución absurda, patentemente contraria a la Constitución misma, que ya claramente indicó que no procede ningún amparo contra una reforma constitucional. Ya era así desde antes, pero se reforzó esa norma para evitar los abusos del Poder Judicial. Ahora resulta que incluso después de que la propia Suprema Corte arrancó el proceso de selección, convocó, cumpliendo con la Constitución, este proceso para que la gente se inscribiera, los miembros de un comité que están obligados a cumplir lo que ya les asignó la propia Suprema Corte, detienen su actividad a sabiendas porque saben perfectamente que esa decisión judicial es absolutamente inconstitucional, es irregular. Quien incumple o quien incurre, mejor dicho, en una situación de exigencia de responsabilidad que podría llevarle a un juicio político, incluso a la comisión de algún otro tipo de infracción legal, es el juez que ha decidido violar la Constitución. Mira, lo peor de esto es el enorme desgaste que sufre el Poder Judicial. Porque algunos dicen, es que hay desacato y tienen que cumplir una orden judicial. Pues si es que esa orden judicial es la que está violando no solo la Constitución, sino poniendo en riesgo la credibilidad del Poder Judicial, porque no procederá, por supuesto, ninguna multa, no procederá ninguna acción de carácter penal. La propia Fiscalía tendría que decir, oiga, esto no tiene sentido, no tiene bases, no tiene sustento de ningún tipo. La Fiscalía General de la República también es un órgano que tiene que asegurar el cumplimiento de la Constitución, de modo que no podría hacerse cómplice de una decisión que no es jurídica, es política. El Poder Judicial vuelve a una situación de enfrentamiento político con los otros poderes, cuando además ya se entendía que había asumido la condición de tener que cumplir la Constitución, y tan es así que por eso convocaron a la inscripción de las personas que de buena fe lo hicieron y ahora quedan en el limbo, ¿no? Pues están participando en un proceso válido, constitucional, vigente, contra el cual no procede ningún amparo ni suspensión, y ahora se ve aparentemente interrumpido por una decisión ilegal. Y lo está, perdón Eduardo, ¿está interrumpido? ¿Se suspende alguna etapa del proceso, registro, selección, votación? Según lo que resolvió este Comité de Evaluación del Poder Judicial, interrumpen su proceso de selección de los candidatos que podrían llegar a la boleta por la vía del Poder Judicial. Los otros poderes no tienen por qué cumplir esa orden, por más que habrá personas que digan que están en desacato los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo. Es al revés. Quien está en desacato es un juez que incumple la Constitución misma y los miembros del comité de evaluación del Poder Judicial que han acatado una resolución absolutamente ilegal, ilícita, inconstitucional. Por eso lo lógico es que de manera correcta los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo continúen. Y según lo que declaró hoy el presidente del Senado... Tienen, amigos, parte de lo que le están respondiendo a Pepe Cárdenas, periodista conservador que siempre va en contra de estas reformas que ha presentado el proyecto de la Cuarta Transformación. Definitivamente, la reforma del Poder Judicial está en un proceso de selección y creo que están dando patadas de ahogado, como muy acertadamente lo dice el abogado Eduardo Andrade. La incapacidad y la soberbia de estos jueces, de estos ministros, porque están dirigidos por Norma Piña, es el sello de la impotencia que actualmente es el resultado de la derrota que todavía no pueden concebir. Este proceso no lo para nada. Así que
dejen de dar patadas de ahogados y enfóquese a lo que le corresponde en su proceso de retiro, porque también en el mes de agosto, si mal no recuerdo, finalizan como lo que están llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministros. Bueno, amigos, amigas, ahí está la información. Gracias por su poderoso like. Gracias por apoyar el canal. Yo soy Francis, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.